¿Qué ocurrió en Estados Unidos en 1908 que cambiaría para siempre la historia de esa nación? Una nación cuyos padres fundadores habían hecho hincapié en la fe, en la moral, en la fortaleza física, en la fortaleza intelectual. La nación cambiaría para siempre, el pueblo estadounidense cambiaría para siempre. ¿Y todo se debió a qué? Al modelo T de Ford, que salió de montaje en 1908 por primera vez. Aunque ahora nos parezca insólito y tal vez sorprendente, esa idea de Ford de hacer una línea de montaje para sacar un auto masivamente fue lo que cambiaría definitivamente la historia de Estados Unidos, pero también la del mundo entero. Vamos a ir analizándolo muy de a poco. Hasta ese momento, los automóviles eran un objeto de lujo total para las personas muy adineradas. Henry Ford quería llevar el automóvil a las multitudes. Ese fue su sueño. Para eso se propuso que el auto que él fabricara saliera lo más rápido posible con el menor costo posible. No fue eso solamente lo que hizo. Si hoy pudiéramos leer, como se leyó en aquel momento, el manual del usuario que la Ford Motor Company sacó al final de la Primera Guerra Mundial para todos los automovilistas, los que tenían un automóvil, veríamos que en realidad él lo dirigió al hombre común. Por ejemplo, le proponía que aprendieran el manual del usuario, que lo estudiaran y que analizaran sus partes, pero simplemente por el placer de conocer en detalle ese automóvil que se habían comprado. A las personas les pedían que lo estudiaran, pero como una cuestión de placer y para conocer realmente qué era lo que tenían y lo que estaban disfrutando. Estaba escrito como si fueran homilías, donde en realidad lo que buscaba la Ford Motor Company era aparentemente cambiar el mundo. Es una cosa que tal vez en su momento no se vio, pero ahora que miramos lo que ocurrió después y el desarrollo de los acontecimientos, sorprende. Henry Ford fue un visionario desde todo punto de vista. En primer lugar, la idea de que un objeto deje de ser algo de lujo, él dio la espalda a los ricos en ese sentido y quiso hacer algo masivo. Algo que parecía inaccesible de pronto iba a ser para todos. Es más adelante él va a decir, si un obrero no puede comprar lo que produce, entonces no estamos hablando de verdadera prosperidad. Ya eso estamos hablando de una idea completamente nueva, porque ya no es lo que construyo es para los ricos, sino es para todos. Y eso cambia la mente de todos. Más que nada de los que están fabricando lo que después se van a comprar. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, sus métodos de manufactura cambiaron la industria, porque él creó la producción en serie. A partir de la planta automovilística que él creó, que él construyó, que pensó, para fabricar un auto en serie, cambiaría toda la producción de la industria de todo el mundo porque ya serían producciones masivas. El Ford T no era muy lindo, pero era fuerte, muy fuerte y era pequeño. ¿Qué hizo? Ese Ford T salió de la primera factoría, que la construyó por supuesto Henry Ford, que podía sacar millones de vehículos. Fíjense esto. En 1908 salió el primer vehículo, ¿sí? Costaba $825. Para 1927, que se fabricó el último Ford T, habían salido 17 millones de autos y cada uno valía $275. Es decir, que el tiempo empleado para fabricar un vehículo pasó de 13 horas a 1 hora y media. Esto quiere decir un vehículo por minuto. 1 de cada 2 vehículos del mundo era un Ford T. En 1927 la población de Estados Unidos era de 119 millones de habitantes. Él fabricó 17 millones de vehículos, es decir, cumplió con esto de motorizar a la multitud, 17 millones de vehículos. Nunca antes había existido nada así. Parecía que Estados Unidos ingresaba en una época de prosperidad absoluta porque se podía comprar un auto y eran todos felices. Ahora vamos a ver la otra parte.
En 1932 se publica el libro Un Mundo Feliz. Los personajes viven en una era que es la era DF, después de Ford. Era un mundo uniforme, donde prevalecían las drogas, el sexo recreativo, todo era monótonamente implacable, como el trabajo en líneas de montaje. Para algunas personas fue el comienzo de una pesadilla universal, aunque parecía que ahora podíamos comprar todo. La vida de Henry Ford es un contraste entre lo sombrío y lo luminoso. Él nació en Michigan en 1863. Fue pocos años a la escuela e inmediatamente montó un pequeño negocio de reparación de máquinas agrícolas. Era un ingeniero nato. Poco después entró en la compañía de luz de Thomas Edison y por supuesto ascendió rápido. Se hizo muy amigo de Thomas Edison, pero Ford quería abrirse por su cuenta y por eso abrió su propia fábrica de vehículos. Al principio fracasó y es un fracaso exitoso porque fracasó realmente, pero fabricó, diseñó y construyó con un socio un automóvil de carreras que llegaría a marcar un récord mundial en velocidad en 1902. Pero la empresa no prosperó. En 1903 montó otra. Él tenía como inversores y él estaba seguro que iba a triunfar, pero sus inversores querían que hiciera autos de lujo. Lo que hizo Ford fue irse al lado contrario. En vez de fabricar para los ricos, quiso fabricar para la otra parte, para las multitudes, y no para los millonarios. Por supuesto, ya sabemos, ganó la batalla. Construyó el Ford T. Uno de los grandes adelantos de su época fue que fijó un sueldo de $5 diarios. Era el doble de lo que pagaban en ese momento. A pesar del descontento y digamos que la sorpresa de sus rivales, de sus competidores, él siempre fue muy fiel a sus principios. Era un autócrata, pero un autócrata bondadoso. Por ejemplo, esto de poner un sueldo al doble. Y algo que no es muy sabido es que él dentro de su empresa creó un departamento de sociología y otro de educación para ayudar a sus trabajadores a gastar en forma inteligente el dinero que estaban ganando. Él fue el primero en considerar el bienestar de sus empleados como un componente fundamental para el éxito comercial de su empresa. Y acá es donde él planteó esto de que no hay verdadera prosperidad si el obrero no puede comprar lo que produce. Obviamente, como buen autócrata, se negó a estructurarse, a cambiar sus estructuras de acuerdo al devenir. Él quería seguir su instinto y por ese motivo se le fueron yendo muy buenos gerentes. En 1927 él ya estaba fabricando el modelo Ford A y empezaron sus dificultades. Al mismo tiempo que Henry Ford lanzaba el Ford T, otro ingeniero mecánico llamado Frederick Winslow Taylor publicaba un libro cortito que se llamaba Principios de la Administración Científica. Taylor fue uno de los primeros consultores empresariales del mundo. En realidad Taylor, y fíjense qué dato increíble, había triunfado como tenista. En 1881 había ganado un campeonato y él lo que quería era trasladar esa precisión y esa eficacia que él tenía en el tenis al manejo de las industrias. Según él, una buena administración era el resultado de aplicar reglas y principios cuidadosamente diseñados. Él opinaba que los trabajadores pensaban que mejorar la eficiencia en su trabajo era reducir la cantidad de horas, ¿no? Hacer lo mismo en menos tiempo. Lo que él planteaba era que había que organizar el trabajo en sistemas claros y precisos. Todo apuntaba a que la prosperidad del empleador y del empleado tenía que estar basada a través de bases firmes y bien definidas de qué le correspondía a cada quien y realmente cumplirlas. Estas ideas de administración científica concordaban con otro pensador de la época, otro pionero de la consultoría empresarial que se llamó Frank Gilbreth. Él publicó sus ideas que eran similares en el concepto a las de Taylor, pero lo gracioso es que él las aplicó en la educación de sus 12 hijos.
Uno de esos hijos escribiría un libro muy humorístico sobre la forma en que el padre los crió, que fue llevado al cine. La película se llama 12 en casa y refleja el pensamiento de Gilbreth. Los efectos de estas ideas plasmadas, tanto de Taylor como de Gilbreth, fueron serios y permanentes. Aportaron la idea de que la administración era una ciencia e incluso un arte y que merecía reconocimiento. En el caso de Henry Ford, que fue muy fiel a sus principios, él era un autócrata, pero en la creación de sus plantas automovilísticas, automotrices, usó muchos de los principios de la administración científica. Lo que ocurrió también es que con la producción en masa llegó el consumo en masa. Henry Ford la pensó bien. Él iba a producir un montón de vehículos que iban a ser, bueno, ya dijimos, ¿no? 17 millones por lo menos en el Forte, y serían consumidos, serían comprados por la población. Pero él pensó cómo iban a hacer para comprar esos vehículos y entonces instaló un sistema de franquicias a lo largo de todo el país. En 1912, recordemos que el primer Forte salió en 1908. En 1912 había 7.000 franquicias en el país para que la gente pudiera comprar esos vehículos. No solamente eso, empezó a hacer una campaña muy fuerte a favor de la construcción y del mejoramiento de carreteras y también del número de estaciones de servicio, o lo que se llamaba en ese momento bombas de gasolina, porque lo que él quería era que las personas que compraban sus vehículos pudieran circular felizmente por las rutas y tener muchos lugares donde poder aprovisionarse del combustible y otras cosas necesarias. El auto se convirtió en el símbolo de la prosperidad de la clase media. Después fueron entrando los competidores como Chrysler, Packard, Dodge. Pero ahí empezó la experiencia del consumismo. Todo se fue extendiendo, por ejemplo, a las tiendas, inclusive al cine y a los aparatos electrodomésticos. A ver, al mismo tiempo que Henry Ford sacaba este Forte, Richard Sears obtenía 41 millones de dólares anuales ofreciendo todas sus ventas por correspondencia. Cuando empezó, las ciudades empezaron a extenderse y surgieron los suburbios, entonces empezó él a construir los primeros negocios de estos que ahora le decimos malls, que eran grandes almacenes por departamentos en todo el país. Esto fue copiado en Gran Bretaña por Marks & Spencer, que hicieron algo similar aunque más pequeño. En 1927 sale la primera película hablada, El cantante de jazz. Y en 1932 se construyeron los autocines, es decir, que la gente que tenía estos autos que había podido comprar podía ir a ver las películas a los autocines. Esto llevó a que se vendieran radios para escuchar las canciones que se habían visto en el cine, las neveras portátiles y, por supuesto, el símbolo norteamericano que fue la Coca-Cola, que para 1920 ya era un éxito mundial. Pero siempre y hasta nuestros días simboliza la quinta esencia del consumismo en Estados Unidos. Estados Unidos, sin embargo, siguió su camino. Estaban muy felices porque todos tenían auto. Esta forma de vida no cambiaría nunca. Inclusive con la Gran Depresión de 1929, el país emergió como uno de los países más consumistas, como una manera de pensar lo que significó o de entender hoy a tanta distancia lo que significó el Forte que llegó a todo el que pudiera comprarlo. Pensemos que la gente no le decía Forte, popularmente se llamaba Tin Lizzie. Ese nombre traducido sería la Isabelita de Ojalata. De hecho, los que tenían esos autos charlaban de sus autos y sus características y de sus anécdotas como se reúnen a hablar las señoras grandes de sus bordados o de sus problemas de salud o de sus plantas. El Forte fue parte integrante del estilo de vida norteamericano, pero lo cambió para siempre. Ese auto se convirtió a todos los demás autos en el símbolo de la riqueza para cualquiera que quisiera alcanzarla. El mundo había cambiado para siempre.